quiero seguir. A lo más alto que yo pueda, solo para ver y mirar hacia ti. Y ya. Buenos días, amigos, hermanos, oyentes, todos los que nos escuchan, los que nos ven por las redes sociales. Bienvenido a su espacio Puesto los Ojos en Jesús. A esta hora queremos que todos, pues, si están haciendo algo, ahora vamos a prestar atención a lo que tenemos de parte del Señor para el pueblo que nos escucha. Es un día bastante hermoso, bastante interesante. Tenemos un día que, aunque hubo lluvia, pero tenemos un sol bastante bonito en la mañana. Y esto nos dice a nosotros que realmente Dios tiene cosas maravillosas para este día y en cada uno de nosotros que estamos en este momento, los hermanos que nos escuchan. Dios tiene cosas maravillosas. Aquí tenemos nuestros hermanos, nuestros compañeros, que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Nuestro hermano Rico. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos, pues como ya dice nuestro hermano Isidro, Dios es el Dios todopoderoso, que realmente, aun cuando usted piense que Dios lo tiene a distancia, Dios lo tiene muy pendiente y lo demuestra a través de la naturaleza. Y claro está, a través de este programa que tiene como propósito edificar y bendecirle por medio de las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra del Señor que bendice nuestra vida cada día. Amén, nuestro hermano Pastor Johnson. Amén, hermano Isidro. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí para así seguir proclamando la palabra de verdad, la palabra de Jesús. Bendecimos a todos los que escuchan este día y también a los pastores y ministros que están aquí, que podemos seguir dándole la buena nueva al pueblo. Amén, amados hermanos. Queremos decir a los hermanos que seguimos con el tema que teníamos en la semana pasada. Es importante que cada uno de los amigos, hermanos, que nos escriban sus preguntas, que nos escriban, den sus comentarios, ¿verdad? En las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, de manera que usted pueden comentar. El tema que tenemos para hoy es la iglesia y su rol en la sociedad. La iglesia y el rol que a ella le compete en la sociedad. Este tema es un tema que nosotros podríamos hablar mucho de este tema, porque realmente hay mucho que decir. Sin embargo, nosotros vamos a hablar hoy, porque ya la semana que viene vamos a tener otro tema. Entonces, hoy queremos hablar de manera resumida acerca del tema. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere decir algo, pues no dude en preguntar. La iglesia y su rol en la sociedad. Primero, nosotros queremos recordar, ¿verdad?, que nosotros hablamos la semana pasada acerca de la iglesia y su rol en la sociedad. Hermano Rico, ¿qué nosotros, por lo menos nosotros, qué nos podemos acordar? Amén, amén, amén. Sí, el tema es bastante interesante y como ya se ha dicho, la semana pasada veníamos tocando ese punto acerca del rol de la iglesia en la sociedad. Amén. Y nosotros tratábamos de hacer énfasis en cuanto a lo que la persona debe de entender cuando nosotros hablamos, cuando se habla de la iglesia. ¿Cuál es el concepto que debemos de tener de qué es la iglesia? Porque es muy difícil nosotros llegar a conclusión en cuanto al rol de la iglesia en medio de la sociedad, a menos que nosotros no tengamos un concepto correcto de lo que significa para nosotros, de lo que significa la iglesia realmente. Cuando hablamos de iglesia, ¿de qué nosotros estamos hablando? Y nosotros decíamos que hablar de iglesia no nos estamos refiriendo a que una persona busque un local y ponga algunos instrumentos, sillas, y vamos allá, como dicen, y ya tenemos una iglesia. Eso es un templo donde realmente nos reunimos para adorar al Señor
y así interactuar y compartir la palabra y, bueno, como la Biblia nos manda, las cosas que debemos de hacer, orar juntos de manera colectiva y todo eso. El templo es el lugar que nos permite a nosotros estar reunidos al mismo tiempo, valga la redundancia, en un mismo lugar. Amén. Pero cuando hablamos de la iglesia, conforme a lo que Cristo nos enseñó, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Y dice la Biblia que Él es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, cabe resaltar que cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza, es porque la función que la cabeza hace en el cuerpo es de vital importancia. O sea, es como que usted dice que un cuerpo sin cabeza, ya usted tiene la idea más o menos de qué es lo que puede ser un cuerpo que no tenga cabeza. Entonces, el cuerpo tiene los brazos, el cuerpo tiene las piernas, los pies que son para caminar, las manos para actuar, de manera que como cuerpo de Cristo nosotros tenemos una función en la tierra. Amén. Como cuerpo de Cristo tenemos una función específica porque Cristo nos dejó la encomienda. Ahora, hoy nosotros hemos venido para continuar con el tema porque la intención es aclarar y sacar a algunas personas de ciertos errores que entienden que cuando quieren responsabilizar a la iglesia de cosas que no son responsabilidad de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos conscientes del rol que nos corresponde. Nosotros somos un ente espiritual en la tierra que representamos al que nos llamó, a Cristo Jesús, y Él mismo fue quien nos dio la tarea, nos dejó la tarea. Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo. Es decir que la iglesia está en la tierra, pero la iglesia tiene un rol divino, un rol celestial. Amén, amén. Es decir, tiene una orden celestial porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y como la cabeza de la iglesia es Cristo, y Cristo es Dios, entonces nuestro rol es un rol divino. Amén. Es decir, tenemos que comprender esa parte porque aquí me llama la atención algo que nosotros hablamos la semana pasada y es, a modo de resumen, para que se acuerden nuestros hermanos que nos escuchan, hablamos de la función de la iglesia, que una de ellas es la adoración, hablamos de la edificación, la evangelización, y hay una responsabilidad también a nivel social de la iglesia que se ve en el Nuevo Testamento. Esa responsabilidad social también se ve. Lo que queremos decir es que nuestros roles, es decir, los roles que le competen a la iglesia no está divorciada de esos roles. Entiende cuál es su rol. Ahora, una cosa es posiblemente lo que sucede con ciertos grupos que dicen que son iglesia y distorsionan la palabra y hacen cosas indebidas. Y una cosa es la iglesia de Cristo lo que tiene que hacer. Porque la iglesia de Cristo, la que realmente sigue a Cristo, hace lo que Cristo dijo para hacer. Amén. Amén, amén. Entonces, y en el rol de la iglesia en la tierra, sabemos que de manera bíblica nosotros podemos analizar lo que estamos diciendo y también en la actualidad nosotros podemos ver que los mismos acontecimientos. Por ejemplo, en función de su rol, la iglesia en la tierra va a enfrentar situaciones como la que enfrentaron los hombres de Dios, que podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por Exacto. qué razón? Porque señalaba el texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 2, verso 2, cuando dicen, y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué dice transformado? Hay una transformación. Amén. Hay una transformación. Y dice la Biblia, renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que experimentemos o comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Hay un punto importante, es que la iglesia debe de moverse en función o rumbo a complacer Amén. la voluntad de Dios. El principal objetivo de la iglesia es complacer a Dios.
¿Por qué Así razón? es. Porque la iglesia, en función de su rol, va a tener que enfrentar muchas situaciones en este siglo, en el tiempo que estemos viviendo, que esté la iglesia, va a enfrentar muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que incluso muchas veces como iglesia no discernimos, no entendemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Imagínense lo que no son iglesias, que están desconectados. Entonces, en muchas ocasiones van a querer malinterpretar a la iglesia y por ende, entonces le van a hacer guerra a la iglesia como lo estamos viendo en este tiempo y como ha pasado en toda la historia de la Biblia, como la iglesia tuvo que pasar por persecución. ¿Por qué razón? Porque fue, valga la aclaración, fue perseguida por personas que no entienden o que no reconocían que la función de la iglesia es complacer a Dios. Jesucristo cuando experimentó, cuando dice la Biblia que fue bautizado por Juan, escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué razón? Porque para nosotros ser salvos y ser conocidos por Dios, debemos de ser amados por Él. Y para ser amados por Dios, debemos complacer a Dios. Entonces la iglesia, sobre todas las cosas, está llamada para complacer a Dios. Amén. Amén. Por eso que vemos el mundo que está en contra. Amén. Le hace la guerra a la iglesia porque la iglesia se inclina a complacer la voluntad de Dios. Y hago énfasis porque es que esto le va a costar a la iglesia. Incluso tanto así, hermanos, que muchas veces nosotros vemos la distorsión en la iglesia es cuando la iglesia intenta complacer al mundo antes que a Dios. Ahí es que la cosa se daña. Es decir, la iglesia, lo que muchas veces la gente espera, Pastor Johnson, lo que la gente espera es que si el mundo dice algo, la iglesia se lo aplauda. Se lo apoye. Eso es lo que la gente espera. Es decir, si alguien dice algo en la sociedad, cualquier cosa que incluso no vaya, que la iglesia que apoye eso. Pero hay algo que hay que entender. La iglesia tiene un rol de justicia. Es un rol de justicia porque Dios es justicia. Y todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, con lo que Dios nos dijo a nosotros para hacer, entonces es lo que nos compete a nosotros. Por ejemplo, vamos a leer... Yo quería leer algo antes. Léalo. Aquí en Hechos capítulo 2, 19 dice: Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: Juzgad si es necesario justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios o a Dios. En efecto, Pedro y Juan, que estos decían que estos líderes religiosos no eran de Dios, no hacían la obra de Dios y por consiguiente no tenían la mente de Dios, independientemente de sus afirmaciones. Oiga eso. Es decir, ¿hay que obedecer a los hombres o hay que obedecer a Dios? A Dios. Entonces ahí es que la iglesia entra en confrontación con esta sociedad. Mire, oiga ese texto bíblico. Decía que esa gente no eran de Dios. no pensaban como piensa la iglesia. Por eso es que llega el choque. Cuando la iglesia como decía el hermano Isidro, es confrontada porque el mundo quiere que la iglesia lo complazca, pero la iglesia no está llamada a complacer el mundo. Porque hoy en día nosotros estamos viendo, por ejemplo, el deterioro en el tema del evangelio. ¿Por qué razón? Porque vemos personas que en nombre de Jesús están haciendo cosas que no es Jesús que le está diciendo que la haga. Exactamente. Entonces ahí viene la confusión y la gente generaliza. Por eso es que nosotros, si pretendemos ser salvos, mantener la salvación, hay un compromiso o una condición y es complacer a Dios. El punto de partida y el punto de llegada es complacer a Dios. La iglesia va a atravesar situaciones, la ha estado atravesando todo el tiempo, porque para complacer a Dios va a tener que enfrentar muchas cosas, incluso a los mismos líderes religiosos y líderes también del gobierno. Amén. Porque nosotros podemos ver como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego,
cuando se le pidió que adorara la estatua. ¿Quién fue que pidió que se adorara la estatua? El rey. Entonces nosotros vamos también vamos a tener que enfrentar situaciones semejantes a esas. Pero la iglesia debe mantenerse firme en su rol, sin negociar. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Juzgad si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Amén. Y ellos recibieron azote. ¿Por qué razón recibieron azote? Porque no iban a negociar, ni iban a comprometer su intimidad. Y ese es el rol de la iglesia. Entonces está pasando hoy en día que muchas personas están negociando esa parte. Están negociando esa parte por algunos beneficios personales y están haciendo daño a la propagación del evangelio. Amén. Aunque este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, porque la Biblia así lo dice, va a ser predicado el evangelio. Se levante lo que se levante, el evangelio va a ser predicado, porque siempre Dios va a tener hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por la verdad. Yo quiero escuchar el argumento de... Mire, eso que usted está diciendo es muy interesante, porque lo que sucede es que hay cosas que son de prioridad en la iglesia aquí en la tierra, y hay cosas que quedan en un segundo lugar. Pero lo que se entiende muchas veces es que la cosa que está en el segundo lugar es que la gente quiere que uno tome y la haga. Eso que decía... Es decir, hay cosas que son de prioridad. ¿Qué es prioridad en la iglesia? La palabra del Señor nos dice, nos da a entender que es prioridad. Es prioridad ir y predicar el evangelio. Hay una encomienda. Eso es una encomienda. Es prioridad que la iglesia dé fruto digno de arrepentimiento. Digno de arrepentimiento. Es decir, que la iglesia se parezca, que la iglesia realmente, que se vea que la iglesia se parece a Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Que es el cuerpo de Cristo. Es prioridad que la iglesia hable de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es de Dios. Es prioridad que la iglesia a las cosas que están bien le diga que están bien. Y a las que están mal, le diga que está mal. Es prioridad que la iglesia no se esté congraciando con el mundo para nada. Es decir, ¿por qué? Porque usted leyó una partecita ahí que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Y cuando dice este siglo, incluye el mundo, porque en el mundo estamos. Sí, el sistema. El sistema. Yo te lea ese chin ahí. Ese chin ahí. Amén. Léalo. Vamos a leer esto. Porque no podemos dejar de decir las cosas, lo que hacemos y lo que hemos visto y oído. Oiga eso, es decir, eso es la parte, eso es lo que nosotros no podemos hacer. Que la iglesia no puede dejar de asumir. Entonces, el escritor dice, hay dos grupos de cristianos, aquellos que no pueden decir y aquellos que no dejan de decir. Es verdad. Eso es así. Pero miren ese texto bíblico en el libro de Efesios capítulo 5 verso 27. Miren lo que dice. Yo voy a leer, porque no voy a leer, voy a leer la parte donde se especifica acerca especialmente de Cristo. Oiga cómo dice. ¿Qué? Capítulo 5, verso 27 de Efesios. Voy a leer del versículo 5, donde se habla ya la parte la parte que habla especialmente de Cristo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ese texto bíblico nos está diciendo a nosotros claramente
que todo lo que tiene que ver con injusticia, todo lo que tiene que ver con cosas que no se ajusten a Dios en este mundo, son cosas que tienen que quedar totalmente fuera de la iglesia. Totalmente. Es decir, ¿por qué? Porque Cristo, como Cristo es la cabeza, entonces Él ha dejado unos parámetros, Él ha dejado órdenes, Él ha dejado leyes, Él ha dejado lineamiento para la iglesia, y uno de ellos es presentarnos sin mancha. ¿Qué son las manchas? ¿Qué es eso? Las contaminaciones. Cuando la iglesia se contamina, cuando la iglesia se familiariza con las cosas del mundo. Mira, hay cosas en el mundo que van a parecer muy lindas, muy bonitas. Hay conceptos, hay ideas, opiniones. Por ejemplo, que el mundo en su punto de vista, en su sabiduría humana, pueda que quiera que la iglesia, como dicen en un buen dominicano, le haga el coro, como dicen ahora. O sea, que la iglesia le haga compañía, que comparta con ellos. Porque déjenme decir una cosa, mis amados hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es la única institución que tiene poder sobrenatural. Aunque el enemigo trata de imitar a Dios con sus artimañas y su malicia, pero nosotros podemos ver la evidencia del poder de Dios prevaleciendo ante el poder de Satanás. En todos los casos nosotros hemos visto que Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y no hay poder que pueda permanecer de pie frente al poder de Dios. Pero el mundo, la gente sabe que la iglesia tiene poder. Entonces, ¿por qué el mundo quiere que la iglesia le apoye? Porque sabe que su objetivo tiene un mayor resultado cuando la iglesia se pone de su lado. No, Mire, fíjense una cosa, mis amados hermanos. Una persona que no es cristiano dice algo de usted que sea mentira, por ejemplo, y cualquier persona tiende a cuestionar eso, porque lo está diciendo una persona que no teme a Dios. Si un cristiano dice algo de usted, aunque sea mentira, la gente se atreve a creerlo, porque sabe que lo que tiene que venir de la iglesia es verdad, y que de la iglesia tiene que venir lo puro, lo sin mancha, lo sin arruga, tiene que venir de parte de la iglesia. O sea, que el cristiano, dice la Biblia, que tiene autoridad, tiene poder. Amén. Porque tiene un nombre que lo representa y es el nombre de Jesús. O sea, somos cuerpo de Cristo, tenemos que guardarnos sin mancha, sin confabularnos. Porque muchas veces nosotros pensamos que si usted se sienta al lado de un pecador, usted no debe estar ahí. No, esa no es la parte. No. Yo esa no es la parte. Es decir algo. Ajá. En la antigüedad, cuando Dios hizo al hombre, lo puso como símbolo de Dios, y a la mujer como la Jerusalén celeste. Pero en el Nuevo Testamento, el hombre simboliza a Cristo. Amén. Y la mujer a la iglesia. Amén. Entonces, una mujer que se va a casar no puede vivir con vestido manchado. Y eso por lo que simboliza que Jesús vino con una iglesia sin mancha. Sin mancha. Se va a casar con una iglesia que no tenga mancha, porque Él es el novio. Entonces, si el hombre se va a portar como Cristo, la mujer tiene que portarse como alguien pura. Amén. Entonces, por eso que ahí dice que la iglesia es la novia de Cristo. Amén. Y por consiguiente, no puede tener mancha. En ese mismo orden podemos ver, vamos a decir, algunos elementos que se encuentran en ese texto bíblico. Mire, aquí hay un elemento que dice santificarla. Uh-huh. Oiga, este elemento, santificarla. Hay otro elemento que dice purificado. Uh-huh. Hay otro elemento que es lavamiento. Uh-huh. Lavar. Oiga eso. Uh-huh. Es decir, y hay otro elemento que habla de presentarla. Uh-huh. Sí. Si uno analiza cada uno de estos elementos y lo desglosa, nosotros vamos a ver que la iglesia no es cualquier cosa. No, la iglesia no es cualquier institución. Es decir, hay muchas instituciones en el Estado, muchas instituciones que tienen su rol, algunas sin fines de lucro,
pero como la iglesia, ninguna se puede comparar. No, ninguna se puede comparar, porque aquí el lavamiento, santificarla, purificarla, presentarla, glorificarla, que es la parte de ya eso va a ser, ya eso es al final. Hay uno que nos falta, alabarla. Es decir, que estos elementos que se presentan aquí no se encuentran en ninguna institución que no sea solamente la iglesia. Pero ¿qué pasa? A pesar de esto, que el mundo sabe, el mundo entiende, según ya lo que hemos predicado, que estos elementos son exigidos dentro de la iglesia. El mundo quiere pensar que nosotros vamos a congraciarnos con ellos y que tenemos que hay cosas como que la iglesia tiene que ser culpada quizá por algunas cosas. No correr con ellos y adaptarse a ellos. Exactamente. Y eso no es así. Entonces, la idea de este estudio, de este panel que nosotros hacemos ya estos 2 sábados, es que los amigos, los hermanos puedan entender que la iglesia no es cualquier cosa, que la iglesia no se puede ligar a todo, que hay muchas cosas allá afuera que muchas veces nosotros queremos mezclarnos y que no nos lucen. No ensucia. ¿Verdad? Es decir, no nos lucen, no es cosa de nosotros. Nosotros como iglesia hay cosas que no nos podemos estar metiendo. Hay cosas que realmente tenemos que tener los ojos abiertos porque fácilmente son cosas que van a descalificar a la iglesia. Son quizá tipo de acciones, quizá en entrar en algún tipo de organización también puede ser que por causa de cómo la gente mire, porque así que la gente está, que cualquier cosita, y una dice, mira, y esos son cristianos. Según el enfoque de la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, y eso que es cristiano, y eso que es cristiano, y mira lo que está haciendo, y mira dónde está metido. Porque, ¿qué es lo que está mirando la sociedad? La gente lo que está mirando es el mínimo detalle para decir o culpar a la iglesia. Sí, porque es que la iglesia, hay algo que me llama mucho la atención, es que nosotros hablando y definiendo, ¿verdad?, el sentido, el significado de la iglesia, la función de la iglesia en la tierra, ¿verdad? Nosotros podemos ver como en el libro de Efesios, el capítulo 5, ahí mismo, el versículo 8, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Pero Jesucristo mismo en el libro de Mateo capítulo 5, verso 13, dijo que la iglesia era la sal de la tierra. Más abajo dice que vosotros sois la luz del mundo y que una luz no se pone debajo de una mesa, sino sobre ella para que alumbre. Así es. Entonces, todo el mundo, todas las personas, aunque muchas personas ignoren y no quieran reconocer el valor de la iglesia, porque déjeme decirle algo, que sí es cierto que muchas personas esperan lo mejor de nosotros, no es menos cierto que no todo el mundo le da lo mejor a la iglesia. No todo el mundo le da lo mejor a la iglesia. La gente espera lo mejor de la iglesia, de los cristianos, pero no todo el mundo le da lo mejor al cristiano, el respeto que el cristiano merece. Y quiero incluir este punto de vista, porque claro está que nosotros como la iglesia de Cristo en la tierra, que tenemos una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. ¿Cuál es? Jesucristo nos hizo una encomienda de ir y en nombre de Jesús transformar vidas. Amén. Y yo creo que aunque haya muchas instituciones en la tierra que tengan como propósito cambiar a la gente, no han podido hacerlo. De manera que todo el mundo debiera de reconocer el valor de la iglesia y tomar en cuenta que la única institución en nombre de quien nos envió, que tenemos el poder y la autoridad para transformar vidas, se llama la iglesia. Que incluso la justicia, como usted decía al principio, que uno de los roles que tiene la iglesia, de los elementos, es la justicia. Dentro en el mismo ámbito social nosotros debemos de manifestar lo que somos a través de la justicia, estar de acuerdo con lo que está bien y estar en contra de lo que está mal. Así es. Pero es la única institución que aun cuando los gobiernos y han tratado de cambiar las cosas en medio de la sociedad, no han podido
han agotado recursos y el vicioso sigue siendo vicioso. ¿Usted ve? El narcotraficante sigue siendo narcotraficante, la prostituta, la lesbiana, el homosexual siguen siendo lo mismo hasta que Cristo llega. Y eso es lo que la iglesia hace en la tierra. Por eso es que la iglesia no debe de comprometerse. Y lamentablemente hoy en día estamos viendo personas que han salido de nosotros, como dice la Biblia, que hoy están llevando un evangelio contaminado. Cuando ahí acabamos de leer que la Biblia, una de las condiciones para la iglesia, es que no debe tener mancha ni arruga. ¿Y cuáles son esas manchas? Cuando la iglesia se involucra con cosas que no debe. Se familiariza, se está congraciando con cosas que no debe. ¿Por qué razón? Bueno, pues no podemos negar que Judas andaba con Jesús, pero que él lo vendió por 33 monedas de plata. Así es. ¿Entiendes? Entonces, hay quienes todavía están tratando de vender a Jesús por algunas monedas. ¿Eran de plata, varón? Escuchen, yo quiero decir algo, argumentar algo. Porque hermano leyó ahorita que hay cristianos, dos tipos de cristianos. Uno que puede decir la verdad y otro que no la pueden decir. Ahí hay una gran... El que la puede decir porque la vive y el que no la puede decir porque no la vive. Ahí hay una laguna grande ahí, un problema ahí. Un cristiano que no puede decir la verdad. Es decir, usted dice que hay cristianos que no pueden decir la verdad. Según lo que yo entendí ahí. ¿En qué sentido? Que, es decir, que ellos vamos a decir que no pueden decir la verdad porque no lo dejan decirla. No, porque, O es porque no tienen la altura. Exacto, porque no viven. Porque Bueno, no lo viven. No pueden decirla porque... es que la verdad en nosotros debe reinar. Porque Cristo es la verdad. Y si Cristo es nuestro ejemplo, nuestro Señor, el que nos salvó, entonces la verdad hay que decirla. Tengo una preguntita. Ajá, dígala. ¿Cuál es el rol de la iglesia o el rol de los primeros cristianos en el primer siglo, cuando Jesús ascendió al cielo y le dejó el Espíritu Santo para que ellos fuesen a predicar la palabra o el reino? ¿Cuál fue el rol de ellos número uno y el objetivo dentro del mismo rol que Jesús le plasmó? Ser testigo. No, Ser testigo, le digo. y aquí Pedro dijo que no era listo dejar de predicar la palabra para servir a la viuda. Entonces el rol de la iglesia es predicar la palabra. Amén. Y amar a la gente que estaban como sin pastor. Pero le digo, me seréis testigo. O sea, un testigo es una persona que tiene una declaración exacta, correcta. O sea, nosotros para ser testigos de Jesús tenemos que haber tenido una experiencia con él realmente. Amén. Usted no puede ser testigo de alguien que usted no conoce. Amén. Entonces, el rol, dentro del rol está la encomienda, me seréis testigo. Sí. Y para ser testigo de Jesús, usted tiene que conocer a Jesús. Testificar lo que Sí, porque por esa razón también, ha visto y oído. por esa misma razón también, hoy en día la iglesia, por ejemplo, todo el mundo generaliza, vuelvo y digo, pero estamos viendo situaciones que se dan por lo que muchas personas culpan de manera general a la iglesia de cosas como esa. Pero es que estamos hablando de personas que aún estando dentro, ¿verdad? Pero todavía no conocen a Jesús. Y tú cuando vas a hablar de alguien sin conocerlo, ¿qué es lo que tú vas a hablar de él? Mentira. Otra preguntita cuando termine. Yo quisiera agregar algo a lo que está, a la pregunta de también que está diciendo nuestro hermano Juan Carlos. Nosotros vemos que el rol de la iglesia, vamos a decir, el rol que Jesucristo dejó cuando él ascendió al cielo, es llevar buenas nuevas. Sí. La buenas nuevas es la gracia. Yo creo que no hay un privilegio tan grande. No hay en el mundo, se puede decir, ni en el universo, porque los ángeles lo quisieron hacerlo y no se le dio esa oportunidad. Como este rol. El rol de llevar la buena nueva, que es la gracia, la salvación por gracia.
este rol de buenas nuevas es el rol de la salvación. Entonces, como es un rol tan alto, esto es algo de verdad que quizás nosotros lo miramos como algo normal, pero es el rol con más privilegio que hay, el llevar las buenas nuevas de salvación. Porque lo que nosotros vemos es que cuando Pablo llega a ciertos lugares, la gente no sabía qué es lo que Pablo traía, porque por ejemplo, los griegos tenían diferentes tipos de religión y filosofía y todo eso. Pero nosotros vemos que la gente se convertía porque la buena nueva de salvación traía algo diferente a lo que había antes. Amén. Traía refrigerio, la gente se sanaba por causa de que la buena nueva de salvación también es poder de Dios. Amén, amén. Porque cuando Jesús dijo, me seréis testigo, era que teníamos que hablar de Él. Exactamente. Y el Evangelio consiste en hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Porque ¿quién es el Salvador? Jesús es nuestro Salvador. Por eso es que todo mensaje que excluye a Jesús y lo excluye como el Salvador, como el único medio de salvación, el único camino a la vida, no es un mensaje auténtico. Porque hay gente que dice, nosotros somos sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza sana, correcta. Eso es sana doctrina. El pastor Juan Carlos tiene una pregunta. Ajá. ¿Qué la sociedad demanda hoy de la iglesia? Bueno, ese es un punto importante. Depende, eso depende. No, claro, ese es un punto importante, porque precisamente por eso hoy estamos desarrollando el tema, porque queremos dejar bien claro ante la sociedad y todo el mundo que tal vez, aunque no todo lo que la sociedad demanda debe ser lo que la iglesia debe de darle, pero sí todo lo que la iglesia le dé a la sociedad debe ser lo que Cristo dijo. Y lo que Cristo Exactamente. dijo. Porque el compromiso, por eso hice desde el principio el énfasis, de que la verdadera iglesia es aquella que se inclina a complacer a Dios sobre todas las cosas. Y vimos el ejemplo de los apóstoles. Amén. Se inclina a complacer a Dios porque que nuestro compromiso en la tierra es el evangelio. Por eso es que hoy, hermano Isidro, mis amados hermanos, tenemos la situación que se está viviendo hoy en día. Porque hay personas incluso en las redes sociales que como andan buscando beneficios personales y la están haciendo su programa y un contenido distorsionado, lo que es el reino. Un contenido distorsionado porque tienen como propósito lucrarse. Dañar la iglesia también. Entonces, por eso saltan con cosas que el mundo quiere escuchar. Mire, no que debe, sino que quiere escuchar. La sociedad, ese es mi punto de vista, quiere que la iglesia se incluya a sus mañas para después acusarle y ensuciarla. Acusar a la iglesia. Por eso ahorita yo iba a hacer la pregunta, hermano Isidro, que, por ejemplo, estamos hablando de esto, pero ¿cuáles son las cosas que tal vez podríamos mencionar una, dos o tres de ellas, en las que nosotros entendemos que la iglesia no debe de involucrarse? Porque aún en medio de la sociedad, porque la iglesia tiene su rol, su función, pero nótese que muchas veces vemos que a veces quieren que la iglesia participe de ciertas cosas. Para después yo acusarla. ¿Entiendes? Quieren involucrar a la iglesia en ciertas cosas. Y luego, entonces después cuando lo logran, entonces ahí van detrás del objetivo. El enemigo detrás de todo eso, ¿qué busca? Quitarle mérito a la iglesia, manchar y arrugar la iglesia. Ensuciar el vestido de la iglesia para que no se levante. Amén. Mire, hay algunas cosas que fácilmente pueden dañar a la iglesia. No porque estas en sí son para dañar. Lo que pasa es que la proyección de este tiempo, es decir, lo que se está viendo en este tiempo en ciertos tipos de actividades, no son ya, es decir, como que no se parecen a la iglesia. Amén. Porque no tienen sinceridad. Y como la iglesia es sincera, entonces no se ajusta a ella. Una de ellas, por ejemplo, pudiera ser el tema de la política. Muy fuerte, sí. El tema de la política, por ejemplo, sabemos que la política
la política en sí, dentro de su concepto, No es malo. No es malo. no es mala, es buena. Pero No, porque la política son estrategias buena. para lograr un objetivo. Ahora, el diablo se ha metido tan fuerte dentro de esto, y uno diría, no, pero métanse entonces los cristianos para que la cosa se arregle. Pero lo que pasa es que Satanás es también estratega. exacto. Entonces hay cosas que si tú crees que van a ser más para dañar que para construir, entonces hay que tener cuidado mejor para hacerlo. Y es mejor orar, predicar, enseñar, decir las cosas que están bien y las que están mal, en concerniente a esto, que muchas veces estar adentro. Sí. ¿Por qué? Porque a veces tú adentro lo que la gente va a coger y que fácilmente van a desacreditar la iglesia a nivel general, Ujú. porque quizá tú no tienes la madurez para conducirte adentro. Porque muchas veces la mayoría de gente que se liga a esto siendo parte de la iglesia no tiene una madurez ni el mínimo, vamos a decir, grado No. para estar en esto, porque fácilmente caen. Sí. ¿Sabe qué me llama la atención de eso, hermano Isidro? ¿Sabe qué me llama la atención de eso? Y ahora que tocamos ese punto, y como decía el hermano pastor David, la política es una estrategia. Y nosotros vemos en la Biblia, vemos hombres de Dios que fueron funcionarios en el gobierno. Amén, así Y lo es. hicieron bien, que ese es el punto. Muy Ahora bien. bien, ¿qué está sucediendo hoy en día? Con el tema de la política y la iglesia. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Algo que me llama la atención es que en la mayoría de los casos estamos viendo cómo muchas personas que se desenvuelven en la carrera política y que tienen un objetivo, quieren ganar una elección, ocupar un lugar de importancia, un cargo, a veces quieren hacer uso de manera muy sutil, Sí. hacer uso de la iglesia, usar a la iglesia. Sí. Nosotros lo vemos eso. Incluso personas que no van a la iglesia y cuando llega el tiempo de la política, ellos Quieren están yendo a sentarse la en el iglesia. altar de la iglesia. Exactamente. ¿Y sabe Sentarse dónde yo en quiero el entrar? altar, Algo que sí, llama lo vean mucho mi ahí atención. arriba. Es que la iglesia tiene culpa de eso. Y Exactamente. la iglesia tiene culpa. El mundo no se lleva a la iglesia al mundo. La iglesia es la que va. Hay una pregunta aquí. Dice Jacqueline Johnson, pero la política no es para cristianos. El cristiano solo tiene derecho a votar. No, ahí es que voy a entrar. Mira, la pregunta llegó exactamente antes de yo entrar. Yo le iba a responder sin que se diera cuenta. Ajá. Mira lo que sucede. Nosotros decimos eso. Y hoy por eso le estamos dejando al mundo que nos gobierne. Sí. Y la Biblia dice que cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Así es. Hermano, tenemos un ejemplo vivo con Nayib Bukele. Sí. Tenemos un ejemplo vivo con Exacto, ese sí, presidente. exactamente. Entonces nosotros le estamos dejando porque Sí. nosotros votamos. Pero ¿qué tú dices con tu voto? Yo no te apoyo a ti que tú seas político, pero apoyo a un político ¿Te de mundano acuerdo, para que me gobierne. con lo que tú haces? Exactamente. Que estoy de Es acuerdo decir, con lo que ese... Oiga, mi hermano, si yo voy a elegir entre la tiniebla y la luz, yo voy a dar un voto por la luz. Exactamente. ¿Y qué luz puede tener un hombre que no tenga a Dios? Entonces, ahí hay un detalle. El detalle es que es el que, vamos a decir, por el cual nosotros comenzamos esta partecita de este tema. El detalle es, muchas veces, quien está ahí, que es cristiano, que tiene que saber realmente, es decir, su nivel de madurez para estar ahí, para que no hablen de la iglesia. Ujú. Entonces, porque es que este es un lugar que está totalmente contaminado. Es como si fuera que tú vas a tirarte en el mar, ¿verdad? Y tú no te vas y no te va a contaminar, no te va a salar. No te vas a dar. Entonces, como decíamos, no es que la política es mala. La política es buena. Y su concepto lo dice Sí, claramente. pero son estrategias. Ahora, Satanás es tigre. Satanás aprovecha esto, aprovecha eso y como está diciendo el varón, estos políticos que lo que utilizan es artimañas, Ujú. cuando llegan al tiempo de la política, lo que dicen, ahí los cristianos son la gente más tonta. Exactamente. ¿Sí? Sí, porque muchas veces así que Literal. lo entienden. Claro que lo esa han gente son la gente más tonta. Vamos para donde ellos ahora. Sí. Y quieren que le den el púlpito para ellos hablar, Eso para ellos hace proclamarse, eso, para allá no, todas esas demonio, cosas. arriba.
hermano Isidro, por eso voy a Yo creo que va a haber que hablar. Yo Sí, creo que va a por eso voy a resaltar eso. Yo ¿Sabe creo por que qué lo va voy a a haber que resaltar? poner un tema de eso. ¿Sabe por qué lo voy a resaltar, hermano Isidro? Porque usted dio en el blanco. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Vamos a la Biblia. Y en la Biblia nosotros vemos que aún los reyes tenían que someterse a los profetas, a la voz de Dios. Amén. Y cuando no, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Entiendes? Entonces, tenían que someterse, pero ¿qué sucede? La iglesia, aunque nosotros, nuestro rol, ya lo hemos especificado y hemos hecho énfasis al respecto, pero la Biblia misma dice que cuando el justo gobierna, Sí. o sea, un presidente, un rey en una nación, es la persona principal para regir la nación. Sí. Pero cuando la nación está siendo guiada o dirigida por una persona que no teme a Dios, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Que el diablo se Si sienta yo ahí. estoy de acuerdo con que el cristiano no ocupe lugares como eso, no sea funcionario, no sea parte del gobierno del Estado, pues también estoy de acuerdo con que el cristiano no vote por una Exactamente. persona que Pero- no sea cristiana. Sí. Oye lo que dijo la muchacha, que al cristiano no le toca votar, no puede ser político, pero puede votar por ese ladrón que está ahí, Por esa persona que no tiene a Dios. puede ser mentiroso, puede ser Sí, hombre que está ahí. porque Entonces, si está no haciendo- hay está alguien haciendo ahí, lo mismo. si no hay alguien ahí, por ejemplo, que sea de justicia, si no hay un cristiano honesto, Claro. un cristiano verdadero ahí, entonces el cristiano no tiene otra opción para votar que no sea por el impío satánico que está ahí. Y es un error de parte de la iglesia. ¿Sabes? sí. Y es un Es un error error. grande, La y iglesia eso es votando cierto. por gente que no tiene, óigame, la Constitución establece que es un deber votar y todo eso, y nosotros nos sentimos obligados, pero si nosotros analizamos la posición que estamos ocupando en medio de eso, nos damos cuenta y bien de forma clara que no es lo mejor, porque estamos eligiendo personas que están engañando al pueblo. Están eligiendo personas que están tomando lo del pueblo y poniendo el pueblo, subyugando al pueblo y poniéndolo en una condición de Escarnio. ¿me están entendiendo? De una condición de necesidad, cuando vemos la situación como se están manejando en nuestro mismo pueblo de Samaná. Pero la iglesia, hay algo importante, Isidro, y ahí cierro, y es que si nosotros vamos allá, en el caso de Daniel, cuando se fue a buscar a Daniel para la interpretación del sueño del rey, se resaltó quién era Daniel y lo que tenía. Entonces, para un cristiano ocupar un lugar como ese, claro está, debe de tener el Espíritu de Dios, debe tener la gracia, la sabiduría de Dios. Una última pregunta. ¿La iglesia en este siglo XXI está consciente de cuál es su rol? Yo entiendo que ya estamos cerrando, esa pregunta es bastante bonita. Mire, la iglesia, no sé, se podría decir que la iglesia sabe cuál es su rol. Lo que la iglesia ha sido tímida con su rol. La iglesia ha sido, se podría decir en un término más popular, blandita con su rol. Pero la iglesia sabe cuál es su rol en este tiempo. Pero yo diría que hay un remanente. Porque tiene su lineamiento. La palabra de Dios nos dice cuál es el rol. Amén. La iglesia sabe cuál es el rol, es más Ajá. realidad. Ahora, la pregunta dice que si está cumpliendo con su rol, bueno, yo creo que hay un remanente, porque yo no vamos a generalizar, porque si bien es cierto que en la iglesia estamos viendo hoy en día una crisis, por Amén. muchas razones de lo que estamos diciendo, no es menos cierto que hay un remanente que se va a mantener, porque el Espíritu de Dios está aquí para eso. Vamos a Amén, una pregunta. así es. Aquí hay una pregunta. Dice Eddie Rodríguez. Usted sabe que Eddie Rodríguez siempre tira un juetazo. Bueno. Dice Eddie Rodríguez. ¿Qué porcentaje hay de que un político cristiano se corrompa? Bueno. Bueno, yo creo, ¿qué porcentaje? Porque esa pregunta está basada en el concepto de que nosotros, el sistema está como está, corrompido totalmente. Exactamente. O sea, tú vas a entrar como un hombre de Dios, ¿verdad? A la política, va a ocupar, pero ¿de cuánta gente tú vas a estar rodeado? O sea, eso sería como una demanda que tú vas a tener en contra, que te va a tratar de comprometer. Tú como funcionario cristiano vas a tener personas a tu alrededor corruptas y eso va a ser una gran batalla. Ahora, eso no significa que tú tengas que contaminarte. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ejemplos bíblicos de hombres de carne y hueso que no se contaminaron con la comida del rey. Yo también le voy a responder algo ahí a Eddie. Yo creo que la misma probabilidad o el porcentaje
que tiene de que se corrompa, de que se corrompa ahí adentro, pero esa es la misma probabilidad que tiene de descarriarse también afuera. Afuera, claro. Porque lo que pasa es que afuera no estamos tampoco, vamos a decir, exentos a no descarriarnos. Es decir, nosotros trabajamos en instituciones, porque los cristianos no trabajan, la mayoría trabajan en instituciones muchas veces que no son cristianas. Y que todo el que está alrededor de nosotros muchas veces bebe, drogadito, lo que sea. Sí. Y somos amigos. Claro. Vivimos alrededor de vecinos y todo eso. Es decir, que el hecho de que esta sea una institución que un cristiano va a estar y que en muchos casos nosotros decimos que corrompe, no es diferente, por ejemplo, a un banco. No. Es decir, si en un banco tú quieres volverte un ladrón, te va a volver ladrón. Sí. Va a robar en el banco. Si quieres volverte un corrupto en un hotel, por ejemplo, donde hay una base de gente y a veces turistas andando desnudo y todo eso, también te va a hacer. La parte de Eddie, varón. Yo un poquito como que rápidamente quiero, la parte de Eddie, a lo mejor él hace la pregunta porque se inclina más al caso de que cuando tú perteneces a por ejemplo, un síndico, un regidor, nosotros sabemos, se maneja mucho dinero, y llega un momento cuando hay una buena propuesta, una buena oferta, y tú la rechazas hoy, pero te la hacen mañana, y te la hacen mañana, y si no la aceptas, entonces sabes que tú vas a tener una fuerza contraria, te ve la tentación, te siente la presión, pero por encima de todo eso, Eddie. Él dice otra cosa. Eddie Rodríguez dice, si es un 100%, entonces no creo que ningún cristiano debe adherirse a la política porque el sistema está corrompido. Yo no digo que al 100%. No, 100% no, pero que está bien. Como un 80%, sí. Si el cristiano por esa misma causa no debe hacerlo, por esa misma causa no debe de votar por una persona que... Porque decimos que el cristiano no debe estar por eso, pero y entonces el inconverso, ¿qué hace? Lo estamos apoyando. Eso es lo mismo que una persona que, vamos a decir, que esté vendiendo, vamos a decir, en un negocio, vendiendo quizá algo que él no aprueba. Es decir, yo estoy vendiendo, vamos a decir... Cerveza. Yo tengo una heladería, vendo cerveza. Una cosa vendiendo cerveza. Pero entonces digo, no se debe de beber cerveza. Pero la vendo. O por ejemplo, estoy vendiendo cigarrillos. Yo vendo cigarrillos, pero yo estoy en contra de los cigarrillos. Es como por ejemplo la misma ley. La ley le ponen en la cajita del cigarro. Es perjudicial para la salud, pero lo venden. Tú vendes panes, entonces la harina hace daño. Tú vendes panes, pero te come el pan. Usted ve. Exactamente. La harina hace daño. Yo no como pan, pero está vendiendo pan. Entonces, yo creo... Para finalizar. Mire, la probabilidad, amados hermanos, es como de que una persona se descarríe en una institución, por ejemplo, como la política, en la política, porque nosotros siempre vemos ahí como ese enfoque más amplio. Eso no significa que una persona que se descarría en la política tampoco no es que no se puede descarriar afuera. Pero claro. Es que está contaminado. Porque lo que pasa es el 100%, si nosotros hablamos de un 100% adentro de una política, no vaya nadie, nosotros el 100% también está afuera. Está afuera. Es que como tú quieres ser cristiano, tú vas a ser cristiano adentro y afuera. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Que tú puedas adentro y puedas afuera demostrar lo que tú eres. Porque somos luz del mundo. Eso lo hizo una Daniel. Una última intervención. Ajá. Dice otra vez Eddie Rodríguez. Ajá. Algo claro que el hermano Isidro, entrar a la política para un cristiano, tirarse al mar y no salarse, técnicamente es imposible. Y por eso que nosotros decimos que tenemos que ser como el pescado. Sí. El pescado está en el mar. Y hay que echarle sal. Pero cuando tú lo comes no es salado. Pero cuando tú te lo comes... Hay que echarle sal. Tienes que echarle sal obligado. Entonces es lo mismo. Tú puedes estar en el mar y salir del mar sin que tú seas salado. Amén. Dios le conceda. Bueno, ese tema yo creo que va a tener que seguir. Yo creo que Eddie está aquí junto con nosotros. Pero nosotros vemos actividades. Nosotros vemos actividades, hermano Isidro, donde participan
a veces más los políticos en actividades cristianas que participan más los políticos que personas como nosotros que andamos predicando el evangelio por la calle y por todos lados. Sí. Y los políticos están ahí en la iglesia que lo tienen y lo ponen ahí. Y yo no estoy en contra de que se entienden que es bueno y correcto hacerlo, amén, pero muchas veces lo que deben de estar no están. Amén, sí. Hable duro ahí. Ya llegamos se fue la señal. Se fue la señal. Se fue la señal ahí, pues. Amén, sí, Dios continúe bendiciendo a todos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a Licel Cipriano. Dios continúe bendiciendo a Eddie Rodríguez, siempre está activo con nosotros. Dios mío, Nathanael Miller. Dios le continúe bendiciendo a Jacqueline Johnson, Eddie Rodríguez una vez más. Anibelka, eso en la Pascuala, Juan Fígaro. También tenemos Joel Domínguez, Juana Ramos de Río Lococo City. Ya usted sabe, estamos directo y en vivo en Puesto los Ojos en Jesús en el 89.5 en Fama FM. Ya llegamos a la parte final de este espacio. Isidro. Amén. Esperamos que los amigos, hermanos, sigan, ¿verdad?, dando su comentario, y nos sentimos privilegiados de nosotros seguir hablando de la palabra de Dios. Siempre siga estudiando cuál es el rol de nosotros en la sociedad como cristianos, como iglesia. Amén. Amén. Sí, y que nos pueden seguir en Puesto los Ojos en Jesús TV en YouTube. Es una página nueva que tenemos para seguir creciendo y llevando contenido bíblico y también sistémico, donde confrontar el sistema con la palabra y también lo que tiene que ver lo que es la vida cristiana, porque todo es un combo. Queremos hacer con algo variado. El mayor contenido de nosotros es la palabra. Amén. También queremos decirle a los amigos, hermanos, que el sábado, ¿verdad?, va a estar nuestro pastor aquí con un tema. Respuesta teológica. Amén. Entonces, amén. Oye, un tema interesante. Yo quiero que estén activos también. Amén. Sí. Ora para despedirnos. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Padre, te agradecemos, damos gracias de todo corazón. Delante de tu presencia nos sentimos más que complacidos, porque sabemos que en medio de nuestro tú estás y estarás siempre, Señor, ayudándonos cada día a poder compartir tu palabra con aquellos que necesitan escuchar una palabra de verdad. Padre, gracias por ello, gracias por este programa, dado este momento, Dios del cielo, que despedimos este programa y te pedimos, Dios, que siga bendiciendo la vida de cada uno de los que nos estuvieron escuchando y la vida de cada uno de nosotros, Señor, en todo el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vea y escuche este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Puestos los